Proyecto OVNI surgió de la curiosidad por explorar el mundo de la performance. Cuando terminé de cursar la carrera y empecé a pensar qué quería hacer como trabajo final, me propuse explorar algún territorio nuevo y así fue como terminé encontrando este mundo de la performance y surgió esta curiosidad de querer explorar un poco más allá de la representación del teatro tradicional. Y por eso empecé a investigar un poco el campo de la performance, a leer algunos libros relativos al tema, a ver performance en video, investigar en YouTube, en distintos registros, obtener fotografías y de distintas muestras y obras de teatro con características performáticas o autodenominadas performances. Y así fue como me empecé a empapar de este mundo y empecé a crear dentro mío lo que sería este trabajo final. Para poder crear esta performance partí de algunos conceptos claves que se mencionan alrededor de esta práctica, como por ejemplo la improvisación, que es un tema fundamental. Las performances suelen trabajar con muchísima improvisación, se suelen ejecutar en tiempo real. Es decir, de que el artista deja de ser un intérprete, deja de ser un actor para volverse un ejecutor, un performer. La performance suele chocar un poco con este mundo de la representación, con esta caja segura que nos brinda la ficción, arrojando a sus artistas a niveles mucho más extremos. En las performances se explora el tiempo real, se desarma la temporalidad tradicional, donde un espectador puede entrar a ver una obra, sabe que va a estar sentado en su butaca durante toda la duración y luego va a concluir. Hay un final claro y un cierre conciso de toda la situación, pero la performance atenta contra esto y destruye todas estas reglas. Lo hace con el tiempo, lo hace también con las acciones, lo hace con la historia que se cuenta, si es que puede haber una. Pero lo cierto es que es muy complejo hablar de performance porque es una rama tan inmensa con muchísimas influencias múltiples. El origen de la performance puede datar de diversas maneras y es que es una práctica multidimensional donde muchísimas disciplinas aportan a la construcción escénica. De mi lado sabía que quería que esa performance, que este trabajo también tuviera esa influencia. Quería trabajar con el mundo pictórico, quería trabajar con el mundo sonoro, no solamente con poner el cuerpo en situación, sino que quería que la experiencia también me expusiera a mí a múltiples herramientas, a crear de maneras distintas a las que estaba acostumbrado. Y para entrar en este mundo performático partí de un concepto clave que era el de acción real en tiempo real. Todo partió de una curiosidad por entender qué es la realidad en escena, qué se vuelve presente inmediato, qué no se puede actuar o representar. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, el proceso de investigación cambió por completo. La situación de aislamiento, el confinamiento, el encierro despertó nuevas aristas en mi mente, aparecieron nuevos disparadores, nuevas intrigas que quería explorar y fue así como nació este deseo de entrar en contacto con la naturaleza, con ese mundo exterior del que estaba privado. Todas las exploraciones físicas sucedieron en el jardín de mi casa. Precisamente buscaba ese contacto con la naturaleza y así fue como esta acción real, este presente inmediato que yo quería investigar, ocurrió en la naturaleza. Fue ese ambiente el que me proporcionó el escenario real que yo quería ejecutar. Los árboles, los animales, el pasto, los insectos, las distintas temperaturas, colocar el cuerpo de noche, de día, con lluvia, con calor, de frío. Todas esas exploraciones en un espacio real fueron lo que me otorgaron este componente, lo que yo quería trabajar. Naturalmente también al ser un espacio real abierto en la naturaleza, la improvisación surge de múltiples maneras. Así fue como se fue construyendo poco a poco la performance o esta obra con características performáticas. De repente intervenían en la situación muchísimas cosas del mundo exterior: vecinos, animales, gatos, estallidos, ruidos de puertas, y precisamente todo ese mundo exterior que estaba interviniendo constantemente otorgó un importantísimo sabor y color en toda la investigación. Respecto a la temporalidad real o querer explorar otro tipo de tiempos en escena, terminó vinculándose muchísimo con la
la naturaleza y con el ambiente exterior en el que estaba trabajando. Fue así como empecé a pensar y a diseñar estas escenas transcurriendo en tiempo real. Por ejemplo, durando lo que dura el amanecer, o lo que dura el atardecer, o lo que dura el anochecer. Quería que las escenas duraran lo que duraban eventos naturales sin control. Paralelamente a mi interés por investigar el mundo de la performance, también estaba mi idea de trabajar con Hamlet de Shakespeare. Hamlet siempre fue mi obra favorita de teatro. Es un texto que me fascina por múltiples razones y en múltiples niveles. Adoro esa investigación tan profunda sobre la mentalidad y sobre las pasiones humanas. Adoro la construcción tan impresionante que Shakespeare realiza sobre cada uno de los personajes y las temáticas tan amplias que aborda, como la locura, el poder, la perversión, la corrupción, la política. Sin embargo, este acercamiento a la obra de Shakespeare sentía que contradecía un poco mi búsqueda performática, ya que precisamente se trataba de encontrar nuevas maneras de crear en el espacio, de exponerme a nuevas situaciones. Por eso fue que decidí soltar ese proyecto y centrarme más específicamente en el cuerpo, la naturaleza, temporalidad real y explorar sobre la práctica performática. Sin embargo, a medida que fui poniendo el cuerpo en situación, que fui entrando en el espacio, que fui diseñando todo este universo, empezaron a surgir algunas influencias de la obra de Shakespeare, algunas inspiraciones que tomé de los personajes, principalmente de Hamlet y de Ofelia. A medida que fui explorando en el espacio, se fueron construyendo progresivamente dos corporalidades, dos personajes muy definidos. Uno era un personaje más femenino, más delicado, más suave, que trabajaba con la luz del día, con las flores, con la naturaleza. Por el otro lado, la otra corporalidad y el otro personaje que se fue construyendo era mucho más oscuro, era un ser más masculino, más tosco, más rastrero, con unos movimientos mucho más agresivos y violentos, y con ese personaje trabajaba durante las noches, mientras que con el otro personaje trabajaba de día. Así fue como estos dos personajes se empezaron a construir a manera de oposición. Cada uno empezó a tener su propio universo. Cada uno tenía elementos característicos. Si uno poseía flores y agua, el otro poseía tierra y piedras. Lo cierto es que fueron muchísimos ensayos y exploraciones y pruebas en el espacio, utilizando diversas herramientas, pero siempre con una fuerte impronta natural. Quería trabajar lo máximo posible con elementos naturales, y por eso es que en los diversos ensayos se puede ver este contacto con el agua, con el barro, con el viento, con las flores. Y surgió así la idea de construir unos cuernos para este personaje más oscuro, para este monstruo, esta bestia, y poco a poco esos cuernos fueron evolucionando en una corona, y empecé a pensar en él como un príncipe del bosque, un príncipe de las tinieblas. Y por eso es que en los diversos ensayos se puede ver este contacto con el agua, con el barro, con el viento, con las flores. Y surgió así la idea de construir unos cuernos para este personaje más oscuro, para este monstruo, esta bestia, y poco a poco esos cuernos fueron evolucionando en una corona, y empecé a pensar en él como un príncipe del bosque, un príncipe de las tinieblas. Mientras que para el otro personaje que trabajaba con la luz de día, empecé a visualizarlo como una especie de ninfa de los ríos. Y poco a poco estas dos ideas fueron creciendo en mi cabeza hasta que los constituí como la Ofelia y el Hamlet de mi performance. Por ejemplo, de la Ofelia original tomé este concepto del río, de una mujer que pierde la cabeza y que termina ahogada en el río cantando, llena de flores, como una especie de hada que empieza bondadosa y progresivamente se va transformando, se va pervirtiendo, mientras que este príncipe de las tinieblas lo coroné como el Hamlet de la situación, el príncipe que tiene todas estas dudas y estas curiosidades y estas pasiones. Y a medida que fui ensayando, fui creando una especie de camino para que estos dos personajes se encontraran, y así llegué a la noción de transformación, como Ofelia termina convirtiéndose en Hamlet, como la ninfa se vuelve lentamente un monstruo.
y todo esto grabado en tiempo real, arrancando con la luz del día y cómo poco a poco va cayendo la noche. El escenario se va oscureciendo y el personaje se va transformando en este monstruo. Por ejemplo, una de las frases de la obra original que me hicieron muchísimo sentido para pensar esta evolución es la que dice Ofelia: sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. Y de eso un poco se trataba, de que mi Ofelia no sabía lo que era, no sabía lo que había más allá de ese río. Sin embargo, adentro suyo ella lo sabe y poco a poco se va desarmando, poco a poco se va convirtiendo en este ser que yo creo que ella adora, ama y está obsesionada, que es el príncipe del bosque. Más allá de estos dos personajes claramente definidos, también exploré con una especie de ángel. Tenía la ilusión, las ganas, la curiosidad de querer trabajar con alas. Quería darle al cuerpo algo con lo que se pudiera extender, algo que lo distinguiera y que lo transformara. Diseñé unas alas de cartón con las que empecé a explorar en el espacio y con las que tuve bastantes dificultades. A diferencia de los otros dos personajes, este tenía un peso adicional, había algo con lo que tenía que amigarme. Visualmente siempre me pareció muy impactante esta imagen del ángel, este contacto con el cielo, esta característica quizás un poco más celestial, un poco más misteriosa o mágica, y precisamente quería otorgarle a la performance este otro condimento visual. Poco a poco también lo fui integrando a la narrativa y decidí de que el ángel sea el último estado de la evolución. Empezaríamos con Ofelia, cómo poco a poco se va transformando en Hamlet y cómo Hamlet pierde la cabeza, se incendia a sí mismo en el bosque y renace en este ángel que podría ser un ser de los cielos o un ser de los infiernos. Lo pienso como un personaje sin género y también sin emoción, un personaje neutro donde la Ofelia y Hamlet coinciden. El ángel lo funde a ambos. El ángel, más allá de las alas, también decidí que se contactara con el fuego, decidí que su elemento característico fuera el fuego y también, ¿por qué no?, el aire, ya que Ofelia trabajaba con el agua, Hamlet trabajaba con la tierra y me quedaban el fuego y el aire, y así fue como se consolidaron en este último personaje. Si bien a lo largo de las exploraciones fui construyendo una especie de narrativa y una partitura de movimientos, esta siempre estaba muy vinculada a la temporalidad real y tampoco quería fijar absolutamente todo. Por eso en cada una de estas escenas dejaba mucho tiempo para la improvisación, dejaba que ocurrieran esos pequeños accidentes, quería que la escena estuviese viva. Sin embargo, a la hora de unir estos tres pedazos, estas tres escenas, me encontré con algunas dificultades, y es que quería, por ejemplo, de que Ofelia literalmente trabajara con el agua. Necesitaba encontrar un espacio donde ella se pudiera sumergir, donde se pudiera mojar. Quería filmar abajo del agua, quería que ese elemento tuviera mucho peso, quería que los espectadores pudiesen contagiarse de lo que a ella le estaba pasando. Por lo tanto, tuve que encontrar otro jardín donde poder explorar con esta escena. Esta separación en distintos ambientes hizo que no pudiera filmar de una sola vez toda la performance. Al principio sí lo intenté y había una dinámica donde el performer, es decir, yo iba manipulando la cámara, me iba trasladando con una cámara para que pudieran seguirme en la totalidad de esta transformación. Sin embargo, había algo un poco improlijo y tosco en este manejo de la cámara y los ambientes no tenían específicamente lo que necesitaba para cada una de las escenas. A su vez, poco a poco se fueron afinando muchísimo más las características visuales de cada uno de estos personajes. Empecé a definir un vestuario específico, por ejemplo, para la Ofelia, un camisón que también podía ser un vestido de novias y jugar un poco con este doble sentido, ella que quiere casarse pero al mismo tiempo que está dormida, y quizás se trata de una ensoñación o quizás se trata de algo real, más el ramo de flores y este contacto con las plantas, mientras que para Hamlet probé muchos tipos de coronas, pero todas hechas de ramas, espinas y flores.
Una referencia precisamente para lo que fue Hamlet fue a partir de algunas imágenes de Jesucristo o de algunas esculturas, mientras que en Ofelia pensé muchísimo en hadas. Para el ángel también partí de esculturas y pinturas, basándome mucho también en la imagen de Satanás y en esculturas que se pueden encontrar en diversos cementerios. Otro de los aspectos que la pandemia vino a otorgar a esta investigación fue la posibilidad de presentarla de una manera diferente, sin público. Y ahí yo encontré una gran oportunidad, porque pensando en lo performático, en la integración del público, en la situación, pensé en ofrecer un camino virtual interactivo, una experiencia multisensorial a la que los espectadores pudiesen ingresar. Diseñé entonces este sitio web como una puerta de entrada a mi mundo. Quería que entraran en mi propia cabeza, que pudieran ver lo que yo veía, escuchar lo que yo escuchaba y contagiarlos del universo de este proyecto, de esos sonidos, de esas imágenes, de toda esa naturaleza. El sitio tuvo muchas versiones, partí de una bastante clásica y progresivamente fui transformándola en este recorrido que era lo que yo quería, y así fue como terminé diseñando estos 4 actos: mar, jardín, escritorio y cielo. Sobre todo jardín y escritorio siendo donde más información se concentra, jardín donde existen los contenidos audiovisuales, las fotografías, los videos, los ensayos, mientras que en escritorio se encuentran los materiales textuales que acompañaron esta investigación. Otro de los aspectos performáticos que quería integrar era esta multidisciplina. Quería otorgarle al espectador no solamente las escenas filmadas, sino que también pudiese completar la obra y entender la performance mediante otro tipo de elementos. Así fue como escribí poemas que pudieran unir y atar cabos entre las dos escenas. Todos estos poemas complementan la narrativa de la obra. Yo también decidí incluir fotografías que pudieran amplificar o quizás hacer más foco de lo que las grabaciones pudieron hacer. Y así es como mediante canciones, poemas grabados, fotografías, textos y escenas, los espectadores pudieran comprender y contagiarse del universo de Proyecto OVNI. Es una obra que se cuenta de múltiples maneras y para comprenderla en su totalidad hay que realizar un recorrido por todos los materiales que estoy presentando. También se encuentra en el sitio una bitácora de exploración, un escrito cronológico donde voy narrando poco a poco cómo fue evolucionando en cada una de las semanas a lo largo de todo este periodo. También incluí un borrador con ideas descartadas que tenía en un inicio y que no pude llevar a cabo, algunos aspectos que tuvieron que cambiar debido a la situación de cuarentena. También se encuentra disponible para leer el marco teórico completo, el corpus final del trabajo de grado, un escrito donde realizo este análisis precisamente del arte de la performance y cómo poco a poco fue nutriendo mi investigación, qué encontré, qué hallé dentro de todo este mundo. Pienso en este trabajo final como un contacto personal e íntimo con distintas prácticas performáticas. La manera en la que me expuse a toda esta investigación naturalmente a mí me enseñó muchísimo y quería realizar un registro precisamente de mi paso por este contacto tan exclusivo y que naturalmente se vio enriquecido por este aislamiento creativo, por esta soledad que tuve que vivir. En diversas performances que estudié, el performer era mayoritariamente el único ejecutor de la obra, era quien la pensaba, quien la diseñaba, quien la llevaba a cabo, quien la actuaba, y hay algo de esa personalidad única que realiza diversas tareas que se replicó en este trabajo. No solo porque soy el único estudiante presentando este trabajo, sino porque también llevé a cabo todas las tareas que se visualizan en el sitio, desde crear la página web, a realizar las filmaciones, a escribir la bitácora, a pensar el mundo narrativo y estético del proyecto. La inteligencia física implicó que los avances de la investigación tuviesen que ser compartidos a la distancia con mi asesor, el profesor Ebert Formento, quien me ayudó muchísimo, sobre todo a encaminarme cuando mi cabeza era un estallido de ideas. Me acompañó y guió en el hallazgo de herramientas que nutrieron muchísimo mi manera de abordar la investigación, y así fue como terminé encontrando, por ejemplo, la metodología de la autoetnografía, que es algo que nuclea definitivamente todo el proceso de trabajo, que fue registrado arduamente con videos
y escritos y precisamente en este documental. La metodología de la investigación implicó un acercamiento íntimo y personal a la experiencia performática, el descubrimiento del estudiante para con este universo y cómo poder capturarlo, registrarlo para poder mostrar también estos resultados. Y así es como llegué al final de mi recorrido de todo este periodo tan intenso, tan curioso y tan maravilloso que tuve con el contacto performático, cómo pude ir uniendo sutilmente todas estas ideas, intenciones, curiosidades que quería llevar a cabo y cómo pude unirlas en el arte de la performance, cómo la performance fue un canal bajo el cual yo pudiera presentar todo este trabajo. Y tengo que decir de que fue un proceso que adoré, fue muy intenso, fue un recorrido que me expuso a cosas muy difíciles y probablemente esta es una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida hasta este momento. La investigación me otorgó un montón de cosas que no tenía previamente a iniciar este proyecto y también el propio proyecto me fue descubriendo nuevas áreas porque naturalmente la investigación estuvo viva en todo momento, fue cambiando, fueron apareciendo nuevas cosas, me fui encontrando con algunas curiosidades que tenía en mente y poco a poco pude irlas uniendo y definitivamente es un trabajo del que estoy muy pero muy orgulloso y me encanta poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias por ser parte de Proyecto Odd.